Carrera de la cuna de campeones Bankia, después de haber pasado por Palma, Alcañiz, Sevilla, Villena y el circuito de Albaida. Séptima prueba del campeonato. Y aquí tenemos en la parrilla de salida a ese dorsal número 57, Alejandro Sánchez Vega, con la pole position por delante de Daniel Ruda. Marco Ruda es tercero y Daniel Pocero, en la segunda posición. Una primera fila de parrilla con 53 segundos, punto 2 para ese dorsal 57 para Alejandro Sánchez, que lo pone en clara franquía de cara a esta carrera que se disputa a 9 vueltas. Recordemos cómo está el campeonato de minimotos. Marco Ruda, que está liderándolo con 189 puntos, Julio Raez segundo con 184, Adam Bortolazzi, el castellonense, es tercero con 131, pero Izan Guevara, atención, está por detrás de él, a tan solo 3 puntos por detrás del castellonense. Con 118 puntos nos vemos a Adrián Fernández en esa quinta posición. Scratch, atención que estamos viendo con ciertos problemas a ese segundo clasificado, a ese dorsal número 1 de Daniel Pocero Casado. Ahí están las asistencias con él. En un circuito que, repetimos, se disputará la carrera un total de 9 vueltas, 9. Y que vemos ahí una parrilla donde este calor que está abrasando España durante este verano pues también se está notando. Estaremos alrededor de los 36 grados. Los pilotos que han bebido mucho antes de salir a pista. Vemos como Izan Guevara está en la segunda fila de parrilla, ese dorsal 33. A su izquierda, Julio Raez, el número 5. Y en la sexta posición, el dorsal 34 de Luis Sánchez Tirado Marián. Ya con un tiempo de 56.293. Vamos a ver si Marco Ruda, que arranca por la parte exterior, va a estar defendiendo el liderato de esta prueba, de este campeonato de minimotos en la cuna de campeones Bankia, en la edición de este 2012. El circuito de Qatar, que tiene en su cuerda más larga 2.200 metros, pero que se ha reducido prácticamente a la mitad para los nanos de las minimotos. Vamos a ver aquí cómo trazan. Cuando estábamos viendo, no sabemos si estaba ensayando una salida o con algún problema técnico, a Daniel Pocero Casado, ese dorsal número 1. Si desde luego ha hecho un simulacro de salida, puede ser sancionado, porque en la vuelta de calentamiento no está permitido hacer ese tipo de maniobras. Este circuito que permite amplias trazadas, especialmente a los nanos de las minimotos, y veremos cómo la conducción de cada uno de ellos se va a exprimir mucho más que en un circuito extremadamente revirado. Aquí sí que creo yo que va a ser importante la aerodinámica, y atención a la primera frenada, esa curva, izquierdas, derechas. Recuerda un poco a Calafat, pero sin abrir, sin la bajada. Ya se está completando la parrilla cuando llega precisamente Marcos Ruda. Creo que están completas todas las líneas. Y va a tener que estar vigilando Ruda exclusivamente a los pilotos solamente de la cuna de campeones, ya que hay algunos pilotos del campeonato territorial, del campeonato regional de Castilla y León. Julián Miralles con la bandera preparada. Parrilla completa, se retira la bandera roja. Atención a la salida, que se había adelantado Daniel Pocero y ha salido como un avión ese número 57 del hombre con la pole, Alejandro Sánchez Vega.
Ahí está comandando la carrera. En segunda posición Marco Ruda, que ha sido adelantado por Daniel Pocero. Los dos pilotos del territorial. Especialmente el líder muy destacado ya en la salida, Alejandro Sánchez. Y vemos cómo no se despegan. Atención que Ruda acaba de perder la tercera plaza. Está peleando con Izan Guevara. Recordemos un Izan Guevara que lo tenemos clasificado en el campeonato en la cuarta posición con 131 puntos. Pasa Alejandro Sánchez, Daniel Pocero segundo, Izan Guevara, ahí lo vemos tercero. Marco Ruda en la cuarta posición, Julio Raez quinto, Luis Sánchez tirado en la sexta plaza, Enrique Beneito el séptimo, octava posición para Daniel Holgado, Bortolacci está noveno, muy atrás, y Javier Miguel Medina en la décima posición. Muy estirado ese grupo. Cuando vemos cómo Izan Guevara está tercero, rodando por delante de Marco Ruda. Significativo. Significativo. Si además Bortolacci lo habíamos visto muy atrás, recordemos que en el campeonato Bortolacci tiene 134 puntos y Izan Guevara 131. Podemos tener cambio en el tercer y cuarto clasificado del campeonato. Problemas ahí para Paqui Raez, la piloto de Albal, que se retira esa dorsal número 88 con problemas técnicos. Y los mecánicos de la Cuna de Campeones Bankia van a intentar que vuelva a pista. No olvidemos que este es un campeonato de formación. ¿Qué pugna llevan por la tercera plaza Scratch? Izan Guevara con el número 33 y ese número 69 de Marco Ruda, el piloto de Llucmajor. Recordemos que lleva el 69 contra su compadre de las Islas Baleares también. Recordemos que hay una gran participación de Silles en el circuito. Ahí lo vemos en recta de meta, en paralelo, cogiendo la aspiración. Marco Ruda de Izan Guevara. Ya hemos apuntado que en este circuito va a haber que trabajar mucho el tema de la aerodinámica. Lo van a tener que tener muy en cuenta los nanos de las minimotos. Y mientras tanto, detrás de la lucha que llevan Izan Guevara y Marco Ruda, nos encontramos a Julio Raez, ese dorsal número 5, al piloto de Albal, por delante de Luis Sánchez. Atención, caída de ese número 21 de Javier Medina, Javi Pusa, el piloto de Algemesí, que se ha ido por el suelo a la hora de dar gas. Vuelve a pista sin mayor consecuencia que perder muchísimos puestos. Estamos a punto de llegar al ecuador de la carrera. Recordemos, a un total de 9 vueltas, 4 se han disputado ya. Y nos quedan 5 para el final. ¡Atención, caída! Vamos a ver si es ese número 33 de Izan o el número 69. ¡Ay, por Dios! No lo hemos podido ver desde nuestra posición. Pero por tanto ha habido un cambio significativo con esa caída por la tercera plaza. Paso por línea de meta. Atención, Marco Ruda tercero. Quien ha caído es Izan Guevara. Izan Guevara que iba a dar un salto de calidad en la clasificación general. Ahí peleando en esa tercera plaza Scratch. Se ha ido por los suelos. Prácticamente en el mismo punto donde se había caído Javier Pusa. Un punto donde los niños quieren salir con gas a fondo para llegar a la recta con mayor velocidad punta.
Esto deja prácticamente en franquía la tercera posición. Así la clasificación general tenemos Alejandro Sánchez líder, Daniel Pocero segundo, tercera posición para Marcos Rudas el número 69, cuarto tenemos a Julio Raez, el dorsal número 5 del piloto de Albal, Luis Sánchez Tirado con ese dorsal 34, el piloto de Toledo del Viso de San Juan, que lo tenemos por tanto ahí ahora sexto, ha sido adelantado por Enrique Benito Fraga, piloto del Territorial de Castilla y León. Daniel Holgado es séptimo, octava posición para Bortolacci, Izan Guevara noveno, así que sigue la lucha entre Izan Guevara y Bortolacci, ahora en la séptima y octava posición. Y por tanto Bortolacci va a seguir defendiendo su cuarta plaza en la general del campeonato. 2 vueltas para el final, en una prueba que está siendo comandada por Alejandro Sánchez. Ese dorsal número 57. La tercera scratch, no olvidamos que es para Marcos Ruda. Y la cuarta para ese dorsal número 5 de Julio Raez, que es el segundo clasificado en la general del campeonato. Atención al paso del líder por línea de meta. Estamos en última vuelta, última vuelta, última vuelta. Continúa Alejandro Sánchez por delante de Daniel Pocero. Vamos a ver el paso de Marcos Ruda. En la tercera posición. Cuarto es Julio Raez. Izan Guevara ha subido a la quinta plaza, adelantando a Enrique Benito y a Daniel Holgado. El líder de carrera que está ya doblando a pilotos en los últimos compases de esta primera manga. Sin discusión va a ser la victoria para Alejandro Sánchez. El oficial ya está con la bandera a cuadros. Y hay victoria de Alejandro Sánchez. Segunda plaza, Daniel Pocero. Estamos a la espera de que llegue Marcos Ruda, ese dorsal 69, primer piloto de la cuna de campeones Bankia clasificado en esta prueba. Ahí está Marcos Ruda. El paso de Julio Raez. Izan Guevara finalmente es quinto, pero Enrique Benito es sexto. Octava posición para Daniel Holgado. Bortolacci octavo. Luis Sánchez Tirado noveno. Décima posición para Luis Cañizares. Undécimo tenemos a Carlos Jiménez. Marcos García es decimosegundo por delante de Raúl Nelia, que es decimotercero. Luis Miguel Verdugo decimocuarto. Rocío Gómez ha entrado decimoquinta. Germán Salinas decimosexto. Miquel Gamarra decimoséptimo. Y Javier Miquel Medina decimoctavo. Así, victoria por tanto de los dos pilotos del Territorial. Probablemente que lleven una configuración de moto distinta porque corrían mucho comparada con la configuración que llevaban los pilotos de la Bankia. Y Marcos Ruda, que ha sido el primer clasificado, tercero en la scratch de los pilotos de la cuna de campeones Bankia. Clasificado 233 para Izan Guevara. Boni, fuerte el aplauso para él. Va a hacer entrada Julián. El más seguidito ese. Un fuerte aplauso por favor para los dos. Segundo clasificado, dorsal número 5 para el señorito Julio Raez. Fuerte el aplauso para él.
Vamos a representar, señor presidente Francis, que va a hacer entrega. Y vencedor de la primera manga, en 2069, para Marcos Brudas Comino. Fuerte el aplauso para él. Va a hacer entrega representante de Cotal, Florina. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Arriba ahí.